Hay historias que se cuentan con los dedos, mientras hay otras que ni siquiera se quieren contar, como es la tragedia de John Charles Francis, el príncipe maldito de Inglaterra, que los Windsor quisieron ocultar. Es una tristísima historia que la familia real británica quiso dejar en el olvido, sepultada en lo más profundo de los anaqueles del polvo de la grandeza de Windsor. Pero la vida del príncipe John, quien pereció a los 13 años en Sandringham, se fue conociendo con todos sus detalles, especialmente en los últimos años. Apodado el príncipe olvidado también, ningún miembro de la familia real ha querido utilizar su nombre, ni siquiera el de un hijo. John era hijo de los reyes Jorge V y María de Teck, un ejemplo de crueldad para muchos, pero van conociéndose detalles que apuntan a todo lo contrario. John pereció en Wood Farm, cerca del Palacio de Sandringham, a la edad de 13 años, en 1919, 8 años después de que su padre se convirtiera en rey. El príncipe vivía de forma permanente allí desde 1917. Padecía epilepsia y autismo, y su salud se fue deteriorando con el tiempo. Pasó todos los años de su corta vida con su niñera, la joven Charlotte, que le decían cariñosamente Lala Bill. Hoy se considera que su reclusión en medio de la naturaleza fue la forma en que sus padres quisieron ayudarle y protegerle. La mayoría de las cosas que se han dicho del joven príncipe y de cómo lo trató su familia se basa en rumores, porque existen muy pocos detalles sobre su vida. John había nacido un 12 de julio de 1905, cuando su padre ascendió al trono. Se convirtió en el quinto en el orden de sucesión al trono. Durante los primeros años de su infancia, John compartió rutinas y juegos con sus hermanitos, los príncipes Eduardo, que sería el futuro Eduardo VIII, Alberto, Jorge, Enrique y su hermana María. Llevaba una vida normal y aparecía con frecuencia en público con sus padres. Solía hacer muchas bromas. Su padre Jorge V tenía debilidad por él. Pero lamentablemente la salud de John empeoró cuando cumplió 4 años. Los médicos diagnosticaron epilepsia y autismo, y cuando cumplió 11 fue enviado a Sandringham con su niñera para alejarle de la vista del público y de la corte. Allí en Sandringham jugaba con niños de los alrededores que habían sido seleccionados por su madre, la reina María. Su abuela, la reina Alejandra, mandó a construir un jardín especial solamente para él. Así que si lo vemos desde el punto de vista de hoy en día, apartar o recluir a personas con discapacidad es algo cruel, pero en aquellos años en los que no existía una cura ni un diagnóstico adecuado, era lo usual. Se creía que era una enfermedad, y los primeros tratamientos como trastorno neurológico comenzaron 20 años después del perecimiento del príncipe. Probablemente John fue alejado de la vida de su familia para hacerle la vida más fácil. El pequeño príncipe John no fue un niño solitario al que rara vez se le permitía ver a su familia, pero sí es cierto que dejó de aparecer en las fotografías familiares. Cuando sufrió su primer ataque, los médicos aseguraron que tenía también problemas de aprendizaje. John no acudió a la coronación de su padre, celebrada en el año 1910, y solo apareció en público hasta que cumplió 11. A partir de los 13 ya no encargaron más retratos de él. Se decía que no era presentable, lo que provocó algunas críticas, pero la familia real insistió en que su salud no le permitía aparecer en público. Más adelante se dijo que durante su estancia en Sandringham había comenzado a mostrar comportamientos repetitivos e insubordinados, y que no entendía cómo comportarse. El Jorge V, el rey, mostraba sin embargo amabilidad y afecto hacia el hijo, pero tras el estallido del primer insuceso bélico mundial, aquel conflicto, apenas veía a sus padres de vez en cuando.
por todos los compromisos que ello representaba. Así que poco a poco se fue desvaneciendo John en la neblina del tiempo y también en la del olvido. Con el tiempo, sus convulsiones aumentaron. El niño no recibió educación formal y los médicos aseguraron que no llegaría a la edad adulta. Pronto se supo que probablemente no llegaría ni siquiera a la edad de los 18. Su salud empeoró aún más y pronto su institutriz se mostró poco proclive a dejar que John viera a nadie. No nos atrevimos a dejarlo estar con sus hermanos y hermanas porque los molestaba de pronto con los ataques tan graves que sufría y tan frecuentes. Escribiría a su institutriz años más tarde. Total que John pereció mientras dormía tras sufrir un grave ataque de convulsiones. La fecha, el 18 de enero del año 1919 en Sandringham. Sus padres acudieron rápidamente, pero solo pudieron verlo en la cama. Ya descansaba en paz. Tras su partida, su madre, la reina María, escribió que para el alma inquieta del pobre niño, la partida supuso un desvanecer. Por eso solo después del perecimiento se explicó cuál había sido el estado de salud de John. Fue sepultado en la iglesia de Santa María Magdalena. En 1998 se descubrieron numerosas fotografías de la familia real en las que aparecía John, un niño muy parecido a su padre y a su abuelo, rubio y con ojos azules brillantes. Y como anécdota de esta historia, se dice que gracias al espíritu navideño del rey y padre del pequeño John, en la Navidad del año 1918, meses antes de perecer, su padre decidió darle la bendición para que viera a su familia en Navidad. Así que pasó toda la Navidad de 1918 con su familia en la casa principal, antes de regresar de nuevo a Wood Farm esa misma noche. Y nadie podía predecir que sería la última vez que verían al pequeño Johnny. Así que en enero de 1919, cuando se fue de este mundo, dejó atrás un gran dolor para una persona muy especial que siempre lo quiso, su niñera. El dulce príncipe Juan o John influyó en muchas vidas durante su breve paso en la tierra, especialmente en la de su devota niñera Lala. La partida de Johnny la destrozó como mínimo, y durante el resto de su vida, Lala conservó aquella fotografía del príncipe Juan sobre la repisa de su chimenea, junto con una nota que él mismo había escrito, que decía: Nani, te quiero. Por supuesto, un dolor inmenso que sintió la persona que prácticamente lo había criado. Sin embargo, un hermano, años más tarde, calificaría al pequeño John como una carga. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Solo después de que pereció, los diarios publicaron la noticia del perecimiento del príncipe John. El mundo se enteró de su epilepsia, porque hasta entonces nadie sabía que padecía eso. Ese secreto protector terminó siendo un desastre. Al final, solo sirvió para avivar la controversia una vez más que el público supo la verdad. Pero en cualquier caso, la noticia del perecimiento del príncipe John no tardó en correr la voz. Según el protocolo real, la sepultura del príncipe John debía ser un asunto privado, solamente la familia debía asistir. Pero como John nunca obedeció las reglas en vida, así que ¿por qué cambiarlo ahora? Por lo tanto, en lugar de incluir solo a sus parientes consanguíneos, todo el personal de la casa de Sandringham, es decir, el servicio, o mejor dicho, su familia adoptiva,
asistió también al funeral. Además, como prueba adicional de cuánto adoraban al desafortunado joven príncipe, todos los residentes de la finca se congregaron a las puertas para presentar sus respetos y cubrieron su tumba con flores. Pero entonces ocurrió algo curioso. Tras la noticia del perecimiento del príncipe John, inmediatamente todos los medios de Inglaterra, los medios de comunicación, nunca volvieron a mencionarlo públicamente, o al menos no hasta décadas recientes. O sea que durante más de 50 décadas estuvo prácticamente oculto aquel hecho. En cambio, todos los artículos de prensa posteriores indicaron que el rey y la reina solo tuvieron 5 hijos en lugar de 6. Aún más extraño, casi como un extraño fenómeno del efecto Mandela. Todos los árboles genealógicos posteriores de la familia real mostraban al rey Jorge V como padre de 5 hijos. Afortunadamente, el mundo lo recordó de todos modos. Así que la polémica narrativa de la vida de aquel príncipe resurgió públicamente en el año 1998, tras el impactante descubrimiento de que los viejos álbumes de fotos de su hermano contenían fotos suyas. Posteriormente, las circunstancias de su trágica vida y su existencia oculta inspiraron en el año 2003 un drama biográfico televisivo británico sobre él, acertadamente titulado El Príncipe Perdido. Sigue el aislamiento del príncipe John, supuestamente demostraba el ocultamiento, pero en realidad hay pocos detalles de su vida y las dificultades de él. Así que para el recuerdo quedarán aquellas bromas del príncipe John, o Juan, apodado el Inquieto. Era un chico bromista, le gustaba pegar pomos de puertas y colocar chinchetas invertidas en cojines de sofá y sillas, entre otras muchas bromas que le hacía a su familia. Pero siendo justos, todos los niños pasan por una etapa de travesuras, es perfectamente normal. Sin embargo, en el caso del príncipe Juan o John, parecía haber algo más, porque la familia siempre permitió que el príncipe dominara todo por una razón desgarradora. A pesar de ser indisciplinado y un padre súper estricto, Jorge V admitió en una ocasión que todos sus hijos eran obedientes excepto John, porque no soportaba castigarlo. Verán, para cuando el príncipe John cumplió 4 años, el pequeño se volvió tan extremadamente lento y tan extremadamente encantador que su familia empezó a preocuparse por su desarrollo. Es más, algo en su comportamiento parecía extraño. Curiosamente, el príncipe John comenzó a mostrar comportamientos repetitivos. Eso se sumó a su historial de travesuras y desobediencias. Finalmente, lo llevó a la preocupante conclusión de que simplemente no entendía que debía portarse bien. Durante una charla con su madre, por ejemplo, ella lo reprendió diciendo: «Pensé que te portarías bien durante la cuaresma, John». A lo que él respondió con picardía: «Y yo también, madre, pero nadie me dijo que duraría tanto». Y era que el príncipe John sufría de autismo, pero siempre hablaba con franqueza. Tenía expresiones faciales soñadoras, rubio y de ojos claros, y tendía a ver el mundo a través de sus propias perspectivas. Claro que hoy en día un diagnóstico así no sería una gran tragedia, ya que muchos niños autistas viven vidas perfectamente felices y el príncipe John también debería haberlo hecho. Y es que, como paradoja de esta historia, cuando nació John, sus padres tomaron una decisión siniestra para él. Le decidieron llamar John, Su Alteza Real el Príncipe John de Gales, o Juan en español. Fue una elección de nombre realmente extraña para un miembro de la realeza británica, debido a que todos trataban de evitar el nombre de John por el oscuro pasado de aquel rey llamado John I del siglo XIII. La realeza lo evitó como la peste llevar ese nombre a alguno de sus hijos. En cualquier caso, el desafortunado joven se llamaba legalmente John Charles Francis, aunque su familia lo llamaba cariñosamente Johnny, y además tenía una familia muy numerosa. Cuentan que el pequeño John una vez hizo una travesura que avergonzó a la que lo cuidaba, a su nana,
Un día su padre se hincó y le dijo, beso a papá. Y le dijo, viejo feo. Vaya manera de arruinar ese momento. Pero con suerte, su padre Jorge V simplemente se echó a reír, porque ese comentario ingenioso fue al menos una cosita pequeña, una travesurita de su hijo, de las tantas que hacía John. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que todas las familias, por muy aristócratas que sean, pueden ser como cualquier otra. Y gracias por preferirnos. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción